Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana abordaremos el tema comparecencia ante juzgados y tribunales y forma de presentar los escritos. La postulación y representación procesal se define como la capacidad procesal, como la facultad de actuar en el proceso, bien por sí mismo o representante nombrado por uno mismo. La diferencia entre la parte capaz y la incapaz radica en que la primera puede nombrar por ella misma a su apoderado, es decir, un profesional del derecho, que le representará, mientras que el incapaz tiene que ser suplido en cuanto a la representación y el nombramiento del apoderado judicial por su representante legítimo. En nuestro artículo 59 de nuestro Código Procesal Civil nicaragüense se establece que toda persona que ha de comparecer ante los jueces y tribunales a su propio nombre o como representante legal de otro podrá hacerlo por sí o por apoderado. Nuestro sistema que copió de España no trasladó al texto del Código el equivalente al artículo 10 de la ley, que exige que los litigantes serán dirigidos por letrados. Al requisito implícito de estas disposiciones se le llama por la doctrina y el derecho comparado postulación. La postulación exige para la validez de los actos procesales que se hagan o reciban, que en nombre de la parte sea esta capaz o incapaz por medio de procurador y con intervención de abogado. Esta afirmación es valedera en España, resto de países europeos y en otros sistemas del derecho comparado. La actividad procesal es compleja y técnica, tanto por lo que hace a su contenido como a su forma. Es poco probable que personas carentes del conocimiento especializado del derecho puedan saber todo el alcance de sus relaciones jurídicas. Es aún menos probable que acierten con el modo eficaz de presentar al juez su caso y de responder adecuadamente, a veces rápidamente, en el desarrollo del juicio al contraataque de su oponente. El proceso no se basa en lo que sea, sino en lo que resulte. Si recordamos que mediante el principio dispositivo y el de aportación de parte, el juez no puede actuar la voluntad de la ley, sino en la medida que la parte lo pretende, ni puede suplir la carga de aportación de hechos. Se comprende porque la postulación sobrevive en todos esos países del primer mundo. Competencia. El artículo 58 de nuestro Código Procesal Civil se establece el principio de la competencia como un presupuesto procesal, norma que debemos tener por incorporada a toda la legislación ya estudiada sobre los criterios de calificación de competencia, así como la reiteración de la demanda como presupuestos procesales confirmados, lo ya explicado bajo los alcances de los artículos 1021 y siguientes, Boletín Judicial 10.200, 3.20.780. Entraremos a ver las formas de presentación de los escritos en los juzgados y tribunales. 3 son las formas limitativas en que puede presentarse en nuestro proceso los escritos o pedimentos por las partes y sus representantes. Tales formas se regulan en los artículos 43, 58, 64 y 21, 26 del Código Procesal Civil. Por sí mismo, la primera forma, la más normal y connatural, bajo el permiso de que todo particular que tenga capacidad procesal puede representarse directamente en el proceso, es que el dueño del pleito o parte material sea quien personalmente presente sus escritos a los juzgados y tribunales. Esos escritos deben de ser firmados por dicha parte. Sin embargo, es permitido hasta a los que no saben firmar autorrepresentarse. Así se extrae el texto del artículo 43 del Código Procesal. En este caso y en el que por algún impedimento temporal o perpetuo el dueño del proceso no pueda firmar, deberá rogar, pedir a un tercero que firme su ruego. Es decir, el documento siempre debe de llevar como mínimo una figura o la del dueño del pleito o de un tercero a ruego. En esta hipótesis, solo el litigante, dueño del pleito o parte material puede presentar el escrito. El tercero que firmó a ruego jamás puede presentar el escrito, no tiene facultad.
En este mismo caso, el secretario del juzgado o tribunal debe expresar en la razón de presentado la circunstancia de estar firmando a ruego. Si el secretario no señala tal circunstancia, se le impone multa, pero el escrito vale, pues no se puede castigar a la parte por la omisión de la secretaria. Tenemos el número siguiente, boletín judicial. Segundo, también el escrito puede ser presentado por particular enviado por el abogado. La segunda forma de presentar escritos se regula en el artículo 64 de nuestro Código Procesal, que constituye un privilegio a los abogados. Esto es el profesional del derecho que representa, defiende intereses ajenos en el proceso. El beneficio no se aplica cuando el profesional actúa en causa propia. Consiste entonces en dicho beneficio en poder remitir sus escritos a los juzgados y tribunales por medio de cualquier particular, dando aviso sea en el propio escrito, que es lo más saludable y aconsejable, sea por medio de teléfono, telégrafo, fax o cualquier otro medio similar. La Corte Suprema de Justicia sostiene que este privilegio responde a la elevada función del abogado. Hay que hacer hincapié que para que funcione el privilegio debe de constar en autos el poder procuratorio, o sea, el mandato dado al abogado. Un apoderado judicial que no sea abogado ni puede actuar por el mandante ni goza esta facultad, ni aun siendo apoderado generalísimo. Eso lo establece el boletín 12862. El PSP, que es la tercera forma de presentar los escritos, esta última forma de presentación válida de escrito es bajo la figura del PSP, es decir, presentado para su presentación, que significa para su presentación. Otro privilegio que confiere la ley a los abogados para relevar al patente o parte material o dueño del pleito del deber de presentarlo en persona. Tal autorización la brinda el artículo 21-26 del Código Procesal. La norma citada ha sido objeto de diversas interpretaciones. En el tiempo de parte de la Corte Suprema de Justicia exige la figura de presencia real en el escrito de dos firmas. Tal exigencia dio origen a prácticas desviadas, tales como en el abogado firmaba primero a ruego por el dueño del pleito y luego aparte firmaba su presentación. Es decir, el mismo abogado firmaba dos veces. Eso es todo, jóvenes, en cuanto a la presentación de los escritos. Muy buenos días.